Este es uno de los momentos que pasé en casa de mi suegra. Esto no estaba previsto, no imaginé que ella asomaría su cabeza dentro de mi habitación. Debo describir este momento, para que se sitúen en la historia. Pero sobre todo, lo que hacía yo, sentado frente a la portátil, teniendo una conversación con mi esposa. Es cierto que esta charla se encendió más de lo normal, y es aquí donde me doy cuenta, que mi esposa y yo, no estábamos solos. Diego, ¿bajas a cenar? Ahora voy, Marga, dame 5 minutos y bajo. Ok. Me sentía un poco incómodo frente a mi suegra, no tenía ganas de probar nada, sentía un nudo en el estómago, un frío que no era normal. Su tranquilidad me ponía nervioso, intranquilo. ¿Es que ella pensaba que no la había visto? Ella intentaba disimular su presencia en mi habitación. Miré su figura por el reflejo de la portátil, sus cabellos, el chándal que lleva puesto en este momento, su serenidad me sorprendía. Pero ¿qué podría decirme? Lo que ella vio, lo hizo de manera no autorizada, mi puerta estaba cerrada, ella había entrado sin permiso. Yo había llegado a casa de mi suegra, por insistencia de mi esposa, me insistió tanto en ir a casa de su madre, que no me quedó más que complacerla. Describiré brevemente la situación. Mi esposa es odontóloga y se dedica al voluntariado en algunas zonas alejadas, esta vez, debía de realizar un viaje a la selva amazónica. Siempre que puede ayudar, gustosamente se ofrece en ir. Esta vez no sería la excepción, lo lleva en la sangre, su padre sentía la misma pasión por ayudar a los demás. Nuestro caso era diferente, ella y yo recién nos habíamos casado, llevamos 3 meses de matrimonio, en estos escasos meses, nuestra vida conyugal, estaba algo interrumpida por sus constantes viajes. Nuestra luna de miel fue corta, además que frenada a los 3 días de haber iniciado nuestro viaje romántico. Pero el amor que ambos nos tenemos y el cariño a nuestra profesión, supera cualquier inconveniente que se presente. Cuando la conocí, ya era voluntaria. Empezar y mantener una relación, casi a distancia, fue lo que fortaleció nuestras ganas por seguir juntos. Ambos tenemos la misma profesión, y muchas cosas en común. No fue difícil enamorarnos el uno del otro, ambos con 27 años de edad y muchos planes por delante. Pensamos que al casarnos, tendríamos más tiempo para estar juntos y tener un sitio estable. Las cosas de momento no están saliendo según lo planeado, el departamento donde vivimos está casi deshabitado, ella la mayor parte del tiempo, está fuera de casa, y yo al estar solo, paso tiempo en el trabajo y luego a casa de mis padres. Este tema de vivienda, lo estamos manejando con pinzas, tanto mis padres como los de ella, insisten en que vivamos durante algún tiempo con alguno de ellos. Así podríamos ahorrar dinero, para la inicial de un departamento propio. Siempre que tocamos este tema, ella insiste en mudarse a casa de sus padres. Por otra parte, los padres de mi esposa viven casi solos, están separados hace más de 2 años, al parecer, ellos están en pleno divorcio, la casa que comparten, va a quedar para mi suegra. Las demás propiedades y cosas es lo que están negociando, pero ese es un tema de ellos, nosotros no estamos metidos en eso, aunque mis suegros tienen casi 50 años, pues están en plenas facultades para decidir lo que les conviene. Me llama un día mi esposa, a decirme que el divorcio de sus padres ya ha salido, pero que su madre está algo sensible por esta situación. Su madre, aunque es una mujer fuerte, deportista y sana, al parecer esta noticia no le ha sentado nada bien, y no es por lo que sienta por su ex esposo. Todos estos trámites, abogados, bancos, le han petado la cabeza. Lo que es comprensible, ya que su ex marido siempre manejaba estos asuntos. Mi suegra, por la noticia y sentirse casi sola, es que le pide ayuda a su hija, y ella me llama a mí, para que la ayude. Esta es una de las razones por la que yo termino en casa de mi suegra, de esta manera se dan las cosas. Ellas así lo habían planeado, ya lo habían organizado de esta manera. Además que habían 2 noticias, una buena y otra no tan buena, una es que el próximo mes dejaríamos de pagar alquiler de vivienda, y la otra noticia, es que mi esposa tenía otro viaje, ahora más lejos y por más días. Así mi esposa se sentiría más tranquila, sabiendo que en casa habría alguien responsable, para estar atento a cualquier situación que podría presentarse con su madre. Pero hasta que llegue mi esposa, aún faltan más de 20 días. Pensamos que sería mejor, que me instale pronto, así serían mejor las cosas para todos en esta nueva etapa de nuestras vidas. Marga, que es como se llama mi suegra, es una mujer muy agradable, simpática, algo introvertida, pero que así por encima, me llevo muy bien con ella. Organicé un poco de ropa,
No quería presentarme ahí con toda la mudanza, llevé lo suficiente como para estar unos días. Al llegar a casa de Marga, me llevó hasta la habitación que ocuparíamos mi esposa y yo, que por cierto, me dice que es la misma habitación en la que dormía mi esposa cuando era pequeña. Una habitación grande, muy bien iluminada, ventana hacia el parque, cama y guardarropas listos para usar. Pensamos que para nosotros solos, este espacio bastaba. Todo se veía dispuesto para que mi esposa y yo podamos estar bien, el guardarropas es amplio y podríamos meter suficiente ropa para los dos. De momento me instalé yo, llevé mi ordenador y algunas cosas personales, útiles de aseo, pijama y cosas así. Antes de continuar con este relato y ya habiéndome instalado, debo de decir, que llevo varios días alejado de mi esposa. Pues esto ya empieza a sentirse en mi cuerpo, cada vez que vuelvo del consultorio, debo de cruzarme con más de 50 mujeres. Eso hace que mi cabeza gire, y se entretenga con tanta belleza suelta. Esto de llevar mucho tiempo solo, sin mi esposa quiero decir, me está causando ciertos pensamientos de infidelidad. Pensaba que al estar en casa de Marga, me calmaría un poco, pero las cosas no mejoran, extraño mucho a mi esposa. Las veces que llamo a mi esposa, siempre me deja calientito, ya que ella por la incomodidad del lugar donde se encuentra, no puede mostrarse tanto. Lo que sí es que me envía fotos de ella, luciendo alguna prenda nueva, pijamas cortos y detalles de estos, algunas fotos sexys. Este jueguito lo hemos practicado pocas veces, pero me parece que ahora, es cuando le sacaremos más provecho, la distancia y la soledad así lo requieren. Estas noches al estar solo en la habitación, conversamos siempre que ella puede, hacemos videollamadas, miro algunos vídeos, fotos. Extraño tanto estar con ella, en todos los aspectos, pero en estas noches de soledad, es cuando más extraño su presencia. No he querido salir y buscar consuelo en otros brazos, sé que hay muchos anuncios por ahí, pero no es lo mío. Sé que ella también debe estar sintiendo lo mismo que yo, y que ambos estamos esperando el momento para estar juntos. Volver a amarnos apasionadamente como siempre lo hacemos, es lo que más deseamos en estos momentos, cada día alejados, nos hace sentirnos más seguros en esta relación. En una videollamada que realizamos, es que sucede lo que no debió de haber visto mi suegra. Yo tenía la portátil encendida y me encontraba de espaldas hacia la puerta de mi habitación. Mi esposa y yo fuimos calentando el ambiente, prendas que ella iba soltando antes de ducharse, las prendas que usaría después de ducharse. Estos intercambios de imágenes, calentaban mis ganas, ella, quiere ver que tanto me gustan sus movimientos, sus prendas, sus poses y las cosas que iba dejando caer por el suelo. Era la primera vez que ella se atrevía a pedirme algo así, casi siempre soy yo quien va despojándola de todo, deleitándome de su figura, sus movimientos. Pero ahora, ella había iniciado este jueguito, que por otro lado, me gustaba mucho. Pero seguíamos en lo que habíamos iniciado, esto se estaba calentando, disfrutábamos de nuestros cuerpos moviéndose tras la camarita. Ya os digo que el tiempo que yo, nada de nada, es de cuidado. Ella por la estrechez de la habitación que le habían asignado, y más aún tener que compartirla, no podía llamarme a diario. Pero esta vez se había quedado sola, su compañera había bajado a tomar unas copas con las amigas del grupo. Mi esposa aprovechó este momento y todo empezó. Yo como estaba solo, en la casi estrenada habitación, pues podría tener toda la libertad para expresarme corporalmente, sin limitaciones. Así es que las cosas que hacíamos, solo las disfrutábamos nosotros, nada estaba siendo grabado, por el temor a que se filtren o algo así. Nuestras risas, nuestras bromas, los retos incluso, nuestras ganas por seguir haciendo más cositas, seguro no pasaron desapercibidos en esta casa. Ambos disfrutábamos de esta sesión, ella de pie, frente a la cámara de su portátil, se movía de lado a lado, mientras sus tímidos dedos dibujaban su silueta. Sus propias caricias, daban vida a estos maravillosos momentos, la distancia no era un impedimento, para sentirnos cerca, estas sesiones por videollamada las disfrutábamos. Teníamos muchas ganas por estar juntos. Al mirar por el reflejo del ordenador, vi la puerta abierta, yo en ese momento estaba ligero de ropa interior. Estaba muy atento a la pantalla de mi ordenador, y las ganas por estar cerca de mi esposa crecían. Yo, algo abstraído de todo, al tener la puerta cerrada de mi habitación, pensé que tendría la privacidad que corresponde, pero me equivoqué, no había duda de eso. Marga estaba detrás mío, viendo el desarrollo de esta charla, no había otra explicación, no comenté nada a mi esposa, ya que ella en ese momento se había ido al baño.
según ella, me dice que sentía ganas por terminar esta sesión, pero no quería hacerlo en la habitación, ya que podría ser muy bochornoso, si en ese momento entrase su compañera. Yo me había quedado frente al portátil, pero vi aquel reflejo y ya no hubo manera de continuar lo que teníamos en mente. No intenté voltear, una extraña sensación me dominó, la curiosidad por comprobar lo que veía en el reflejo, saber que había público expectante, hizo que crecieran más las ganas por seguir esta charla. Me sentí tan motivado en ese momento, que no quise asumir que Marga estaba ahí mirando en primera fila, en vivo y en directo. Dejé que siguiera, viendo cómo su yerno manejaba esta conversación, le di más vida a este panorama, al empezar a pronunciar el nombre de mi esposa. Esto me encendió, saqué unas fotos del móvil y seguí en lo mío. Yo veía que Marga no se retiraba, seguía ahí petrificada y casi sin respirar, hasta qué momento pensaba quedarse, no lo sé. Yo intenté voltear para así ir concluyendo esta sesión, pero su figura no se alejaba de mi ordenador, yo seguía viendo su cuerpo recostado en un lateral del marco de la puerta. Esto ya empezaba a preocuparme, ¿qué esperaba que suceda? ¿Le había gustado este momento? ¿Por qué no se iba? Yo de momento, así no tenía ganas de nada, pero tampoco había bajado mi ánimo por seguir hablando con mi esposa. Esto fue un momento algo tenso, ya que ni en mis más locas fantasías, me lo hubiera imaginado. Al ver esta situación, muchas ideas bombardeaban mi cabeza. ¿Marga estaba disfrutando de esta charla? ¿Se había dejado seducir por lo que presenciaba en este momento? ¿Pensará en colarse cada vez que hable con su hija? El hecho es que no se fue, esperé y debo admitirlo que pasaron unos 10 largos minutos, tiempo en el que se acercó mi esposa, salía algo acalorada del baño, yo algo animado aún, ella preguntando si yo había extrañado su ausencia. Por pura complacencia dije que sí, pero la verdad era que no, la voz de mi esposa ya resonaba en la habitación, volví en sí, y retomé mi sentido de visión sobre el ordenador. Atrás mío no había nadie. Esto me hizo dar unos escalofríos, ya que la puerta estaba cerrada. Seguro que mi suegra, al oír la voz de mi esposa por las bocinas del portátil, decidió retirarse, es lo que llegué a pensar, yo en ningún momento había finalizado este episodio, entonces no podría haberse retirado antes. La expresión en mi cara decía muchas cosas, me sentí confundido, ¿acaso me estaba inventando lo de mi suegra? Volviendo en sí, la charla siguió con mi esposa, hablamos un rato más, la diferencia de horarios es de casi 6 horas. Aquí ya eran las 21 horas, y Marga estaba llamándome para cenar. Muchos besos a través del portátil, palabras de aliento, la plena seguridad de que ambos extrañábamos estar juntos, fueron cerrando esta conversación. Ahora, ¿qué pasaría al estar cerca de Marga? ¿Podría mirarla a los ojos después de esto? ¿Tengo yo la culpa? ¿Debo asumir que esto estuvo mal? Me preparé para bajar y afrontar lo que suceda. Además era Marga quien se había colado sin permiso, invadiendo mi privacidad, ya veremos lo que sucede a partir de ahora.